Sumak Punja Mashikuna, bienvenidos a Randipa y Caserito, Caserita. En esta ocasión tenemos al fondo al terminal terrestre de Otavalo y vamos a visitar algunos emprendimientos de acá de Otavalo para que ustedes nos acompañen y puedan conocer la riqueza con la que cuentan nuestros emprendimientos aquí en Otavalo, justamente desde la calle Neptalí Ordóñez y Ramón Roca. Así vamos a dar inicio a este recorrido en Randipa y Caserito, Caserita. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la panadería y pastelería Dulce Arte. Vamos a conocer qué diversidad tiene y cuenta este nuevo emprendimiento que está aquí, justo a una esquinita del terminal terrestre de Otavalo. Vamos. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Mari, ¿verdad? Sí, un Mari, gusto. ¿nos das la bienvenida Sí. a Dulce Arte? Sí, bienvenidos. Esta es una panadería más que todo casi familiar, que vengan todos, están totalmente bienvenidos. Ofrecemos cafecitos, tenemos variedad lo que son en panes, tenemos desde 10 centavos, hay de 12, hay de 15 centavitos, tenemos hasta con queso. A ver, cámara, vamos a acercarnos ya. ¿Desde qué hora están preparando ya estos ricos panes? Nosotros estamos desde las 6 de la mañana ya abiertos. Los pancitos sí obviamente empiezan desde las 3 con su labor ya. 6 a.m. ¿hasta qué hora tienen? Hasta las 9 de la noche estamos aquí. 9 p.m. Son nuevos, ¿verdad? Aquí en Otavalo. Sí, dando gracias a Dios estamos casi hace como unos 2 mesecitos ya. Claro, sí, son nuevos, no los habíamos visto. Entonces, ¿Cómo está mi Besi? Buenos días. Buenos días. ¿De cuál le ayudo, Besi? ¿Cómo llega la clientela también? ¿Cómo atiende? Vamos a ver cómo les ¿pancita de atiende papa? también, porque aquí ya no se puede detener, no se puede parar, es la venta, la producción. Los panaderos son por lo general Listo, mi Besi, quienes 60 madrugan centavitos. siempre, 60. gente trabajadora que está Ya le siempre doy su madrugadora. ¿En qué casa no hay un desayuno si no hay pan? Entonces, bueno, y así con esta atención de Mari, nosotros vamos a observar también las otras diversidades de productos que tiene. Gracias. Que tiene este espacio. Vemos también galletitas. Sí, tenemos todos los días, nosotros siempre vamos a disponer de donas que son con rellenitos de crema pastelera. Hay unos pancitos igual de dulces confitados. Son muy ricos. Hay pañuelitos, cerraduras, siempre vamos a disponer de bizcochitos. Sí, no te preocupes, galletitas. Listo, también para cumpleaños veo que también hay lo que es el tema de pastelería. Sí, claro. Nosotros también disponemos de pastelería por acá. Hay variedad, tenemos tortitas desde $4, tenemos así en ese tamaño, son de 4, disponemos de 6, 8 y $10. Más o menos esta de aquí es de 6, de 8 y las más grandecitas, de 10. Obviamente también disponemos de una variedad de postres. Para eventos, en caso de eventos. Sí, claro que sí. Podemos contactarnos al... ¿Tiene algún costo agregado para No, de hecho nosotros realizamos, nos vienen a hacer la cotización de las tortitas, depende de la variedad de personas, del número de personas para nosotros tener, para hacerle un costo redondeado. Ya en los modelos, vienen con los pedestales, se los prestamos obviamente y también nosotros mismos realizamos la instalación de las tortas. Ya, tal vez tienen eventos como cuáles. Sí, claro, nosotros para cualquier tipo de evento, desde matrimonios, bautizos, reuniones familiares, sí, no importa. Perfecto, entonces la preparación y también la movilización de toda la torta, la instalación en su totalidad, nosotros la realizamos. Listo, ahora para terminar, una invitación a toda la gente para que se contacte y demás y visite Dulce Arte. Con gusto. Están totalmente y cordialmente invitados a la panadería Dulce Arte, estamos encantados de recibirlos. Todos los días estamos abiertos aquí, no hay fechas festivas, entonces cualquier día, para cualquier ocasión, pedidos de tortas, panes, cualquier tipo de estas situaciones, estamos aquí para atenderlos. Así es, Dulce
Dulce Arte atiende todos los días, desde 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, en lo que es panadería, pastelería y en cubrir cualesquiera eventos. Si usted se va a casar este año o tiene el cumpleaños de su pequeño o algún familiar, pues acérquese acá a Dulce Arte para que pueda cotizar el tamaño, el diseño, el envío, la entrega y todo lo demás. Entonces llega usted, cotiza, Mari la atiende encantada de la vida. ¿Dónde? Pues aquí en la Neftalí Ordóñez y Ramón Roca esquina. No se puede perder, estamos con Dulce Arte, panadería y pastelería. Y desde la Neftalí Ordóñez nuevamente, justo a una esquinita, justamente al lado de la Dulce Arte, Panadería y Pastelería, nos encontramos en Plásticasa, todo en variedad de plásticos, de ollas, todo para la cocina, todo. Aquí es la felicidad de toda madre de familia, toda buena hija. Entonces llegar acá a Plásticasa, con los mejores precios sobre todo, ¿no? Vamos a entrar, nos está esperando Yasmín, que nos va a contar cuáles son los horarios de atención, qué productos también hay. Vamos a ver y conocer un poquito, a ver si nos animamos a comprar por ahí una ollita, una licuadora para la casa, para el jugo, para los guaguas. Vamos cámara, vamos a conocer este bonito emprendimiento que está solamente a la esquinita del terminal terrestre de Otavalo. Nuevamente a una esquinita, justo en la esquina de la Neftalí Ordóñez y Ramón Roca. Aquí en Otavalo, ni para dónde perderse. Usted hace sus compras y puede llevar todito al bus que está aquí al ladito nomás del terminal. Hola, Yasmín, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. Vemos que hay un montón de variedad de todo, un poco de todo. Sí, tenemos variedad de cositas, tanto para el hogar como para compromisos. Podemos ver lo que son cocinetas también. ¿Cuánto está una de estas? De 4 quemadores, por ejemplo. Póngase esta, está súper barata, buena, bonita y barata, a 48.90. En marca Unco, de 4 quemadores. Ya nomás. Y la marca Unco es buena, ¿no es cierto? Sí, es súper buena. Y lo mejor es que es de Ecuador. Sí, así es, que lindo. Vea, 4 quemadores nomás para cocinar el agüita, para hacer el arrocito o algo, y ya está. Y no únicamente la cocina, también hay las ollas. O sea, de aquí puede llevarse todo preparado ya para la casa, para ya poder instalarse si le va a cambiar de casa o se está mudando, ¿no? A ver, ¿qué más por ahí recorrido podemos ver nomás? Antes de que se vaya ese recorrido, por aquí el área de los electrodomésticos, planchas. Sí, tenemos planchas a vapor, tenemos servidoras de agua, batidoras, también tenemos balanzas. ¿Las planchas de vapor en cuánto están? Las planchas están en 17.90. Oster. ¿La Oster está en 17.90? No, la Socani. Ya, y en cuanto a la Oster, porque la Oster es como una marca más reconocida. Sí, esa está en 35. 35, está un buen precio. Así que mientras cámara va a hacer el recorrido de toda la variedad que hay aquí, ¿cuáles son los horarios de atención de Plásticasa? Ya, nosotros abrimos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche. Y los días domingos de 8 a 5 p.m. Si es que quiero hacer, no sé, algún pedido o averiguar, ¿a dónde llamamos? Ustedes pueden contactarnos al 099 38 464 57. Perfecto, los mejores precios, artículos para el hogar, al por mayor y menor, me mencionaban. Así es, también. en todos los productos que estamos viendo, a partir de 6 unidades o en algunos casos 3 unidades, ofrecemos un descuento. Perfecto, ¿un descuento de alrededor de cuánto? El precio varía, puede ser del 5% de descuento, del 10% de descuento, hasta el 30% de descuento. Perfecto, para las que mamitas, como decíamos, las buenas hijas o hijos también, aquí tenemos para hacer moldes de pastel. Los moldecitos de pastel, tortitas pequeñas, y también hay todo tamaño. Y las grandes también, por lo general, esto es lo que suelo estar buscando yo para mi casa. ¿En cuánto está la grande? Así una de este tamaño le sale como que en 10.25.
¿Las pequeñitas? Las pequeñitas le salen en 2.75 y la marca es en Hércules, que también es una marca Sí, ecuatoriana. es buena y sí, la he escuchado Y aquí también. igual podemos ver lo que son jueguitos, lo que buscan para lo que son los compromisos. Tenemos igual a muy buen precio. Nada más para el el Cucavi, sí. para regalar también cuando nos invitan a alguna fiesta, alguna boda y no sabemos ni qué llevar, entonces pueden llegar acá a Plasticasa. Claro, Y también les empacamos para la empacado. ocasión que necesiten. Todo. Y es grande este espacio, ustedes pueden ver en pantalla toda la diversidad que hay. Estas tinas ya no hay muy frecuentemente, ya no he encontrado. ¿Eh? Sí, Nomás tenemos aquí. las famosas tinas tortugas. Estas sí, si quiere una tina que la aguante para siempre, estas son las indicadas. Eso sí es verdad. Sí, porque Es esta de un buen esta material bonita. esta, sí. ¿Y en cuánto están estas? Una así grande le sale como en 32.75. Pero como le mencioné, todos los precios hacemos un descuento. Oh, vea nomás. Y estas tiendas tienen varios tamaños también. Usted puede Así llegar y es. preguntar. También tenemos baldes, lavacaras en este mismo material. Diseños. Tenemos basureros. Todos los tamaños y diseños y precios también. Y sobre Sí. todo los descuentos que pueden hacer. Cucharas. Claro, de utensilios todos, para la utensilios cocina. cocina. Miren por acá, sí, de pantallazo nomás general lo que pueden ver y encontrar. Puede llegar, venir, preguntar. A Yasmín le va a atender, o la mamá y el papá que también están aquí atendiendo en el local que está ubicado justamente en la Neftalí Ordóñez y Ramón Roca. Sí. Exquisito nomás, usted puede llegar y preguntar. Por allá podíamos ver también en este recorrido flash que va a ser también Tenemos aquí sillas para compromisos para cuando que ustedes... también buscan. Sí, por lo general. Y también hay más diseños de sillas, ¿no es cierto? Sí, justo por la esquina anterior que estábamos Ya. pasando también habían más. Ya, entonces, mientras voy... vean, también esto es... Limpiones para la cocina, para todo uso. Tenemos todo lo que es desechables para tu compromiso, tarrinas, vasos, cucharas, fundas, servilletas, de todo. Y también nosotros en lo que son desechables o cualquier producto que la persona necesite a domicilio, lo hacemos sin ningún costo adicional. Sin ningún costo, pero no creo que sea como de aquí hasta Cotacachi, por ejemplo. Sí nos han llegado a pedir y sí hemos ido. Entonces no es como que nos hagamos, no hay ningún inconveniente para eso. Más, pueden ir hasta Cotacachi, ustedes pueden hacer el pedido o llamar al... 099-38-464-464-57. A ver, ahí tenemos el número de contacto para que ustedes puedan hacer algún pedido, cotización o demás para equipar su buen camión de materiales para el hogar. 099-38-464-57. Así es, justo en la Neftalí Ordóñez, reiteramos, Plasticasa en la Neftalí Ordóñez y Ramón Roca en este súper recorrido que estamos realizando con Tami, que está en cámaras, nos está ayudando en este día, en lo que es Randipa y Caserita, visitando los diversos y diferentes emprendimientos de Otavalo para que usted conozca y pueda visitar, hacer el gasto, comprar, y aquí le hacen un hermoso descuento en plástico. Uy, vean nomás para Sí, aquí ya tenemos la sección de todo lo que es vajilla. Tenemos 3 calidades. En la calidad opal, tenemos en la calidad plato china, que es más conocido aquí. En corona. Estas de acá abajo son las de coronas. acá abajo, ajá. Y también tenemos lo que son platos o vajilla en plástico duro o plástico melamina, que también tenemos en todo este pasillo. Colores, diseños y demás, entre vasos, todos los artículos para su hogar, para que se vaya y se equipe bien bonito en su casa. Entonces, para nosotras despedirnos de Plasticasa, Yasmín, una invitación a la gente que nos está mirando en este momento. Sí, yo les invito a visitar este local familiar. El local se llama Plasticasa. Ofrecemos todo tipo de artículos para el hogar, para tu compromiso, como desde desechables hasta cocina, sillas, vajillas, etcétera. Abrimos de lunes a viernes de 7 a 7 y media de la noche y los domingos de 8 a 5 p.m. Estamos ubicados en la calle Roca y Neftalí Ordóñez en la esquina, bajo el Hostal Machis, la referencia. Están cordialmente invitados.
Bueno, y así, no se olvide los horarios de atención y demás. Y así vamos a seguir avanzando al siguiente emprendimiento que nos está esperando. Nos despedimos de Plasticasa y avanzamos al siguiente emprendimiento. O que vamos a terminar haciendo compras aquí con Tamia para llevar a la casita y preparar nuestra cocina. Vamos, avancemos al siguiente emprendimiento. Otavalos llaqtayukunapa alcaldía ñukanchik llaqtakunapi ñukanchikkunapa turistakunapapas seguridad yachunga punllantinmi rikurianajun. Ñankunapi seguridad yachunga patrullakuna purinajun kati maskachinajunpas. Sinami Otavalo alcaldía ukuka suk ruraykunawan katirianajun. Shuk ukukunawanpas seguridad yachunga ima llakia paitiakpipas uchalla yanapangapanmi rimarispa makipuranajun. Otavalopika tukuykunallata aliman seguro kachunmi munanchik. Tukuykunallata ñukanchik llaqtakunapika rikuriaspallami aliman seguridad yachunga sinchichisun. Otavalo llaqtakunata rikuksamuspa pawkar raymita kawsapay. Otavalo tukuykunapa kachunga paktami kanchik. Otavalo llaqtayukunapa alcaldía. Desde la 31 de octubre, entre Colón y Morales, estamos visitando la institución financiera Crece Emprendedor. Mayor ubicación, estamos justo enfrente de la escuelita 10 de agosto. Así que usted puede llegar y venir y preguntar. Nosotros vamos a preguntar para un crédito, a ver en qué porcentaje nos da. Así que los invitamos, ¿no? Nuevamente junto a Randipa y Caserita, venga, pregunte diversos de los emprendimientos que visitamos en esta jornada. Usted puede llamar o escribir si quiere agendar junto con nosotros con Randipa y Caserita. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, señorita. Bienvenida a la institución financiera Crece Emprendedor. ¿En qué le podemos ayudar? Vamos. Acá nos ha recibido ya Saigua. Entonces vamos a averiguar un poquito de los servicios que brinda esta institución financiera. Buenos días. Ya, no se preocupe. El porcentaje que manejamos en sí es al 18% anual. Depende del monto que nos solicite más que todo. 18%. ¿Y cuáles son los requisitos que necesitamos? Los requisitos que necesitamos en sí es 2 copias de cédula, en la planilla de servicios básicos, sea o al uso teléfono. Si es que tiene casita propia, el impuesto predial se le necesitaría. También se le necesitaría lo que es un certificado de ingresos y una carpetita verde de cartón. La apertura de cuenta es con $26. $26. ¿Y eso me reembolsan o se queda ahí? No, eso es más que todo cuando el crédito ya se le aprueba, ya se le apertura lo que es la cuenta. Eso es lo que necesitaría. ¿Un máximo que puedo sacar si necesito unos $5,000? ¿Necesito garante? En sí, por primera vez le estamos ayudando con microcréditos desde los 100 hasta los 1,000 sin encaje y sin garante. Ya. Los 1,000 máximo puede ser para un año, con cuotitas de 109 le sale. Quiere hacer un pequeño crédito, ¿no? Para saldar alguna cuota que tenga por ahí o alguna cosita que quiera comprar, pues puede llegar acá. ¿Nos repite el valor sin garante? Sin encaje y sin garante desde los 100 hasta los 1,000. Los 1,000 máximo puede ser hasta 12 meses, con cuotas de 108 o 109 varía. Perfecto, qué bueno saber eso. Credi Emprendedor, institución financiera que está ubicada justo enfrente de la escuelita 10 de agosto. Estamos con créditos inmediatos. Nuestro distintivo podría decirse que es que otorgamos los créditos en 24 horas, no necesitamos la firma de un garante o de un encaje. Ofrecemos servicios de ahorro a la vista, ahorro programado y ahorro futuro. A la mejor tasa de interés, más que todo el ahorro futuro es para pequeños emprendedores que quieran hacer trabajar más su dinero. Y con ese fin,
aumentar más sus ingresos dentro de su negocio. ¿Las inversiones desde cuánto? ¿Cómo es que manejan la caja de ahorro? En sí, desde los $100 en adelante. En eso no nos limitamos en los montos. Igual a la mejor tasa de interés, dependiendo el plazo y el monto. Por ejemplo, si quiero hacer una inversión de unos $1,000. Ya, por ejemplo, a un anito le saldría como unos 140 como interés, o sea, ganancia suya. Eso igual, como le comenté hace rato, con el fin de hacer crecer su emprendimiento. Eso, y bueno, como un nuevo producto que tenemos es el pago de servicios básicos. Esta institución nace en base a la necesidad que hemos visto dentro de los jóvenes, más que todo para que incrementen sus ingresos, para pequeños emprendedores. Como bien lo dice, ¿no? Nuestro nombre, somos Crece Emprendedor, y estamos buscando siempre el crecimiento de toda la población otavaleña. Los horarios de atención son desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y sábados de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Nos cerramos igual, entre semana nos cerramos al mediodía. Tukuy shungua yanapaytu shapanchik kikinda kullkikuta mañachispa o alichinkapa munachihushpapas kullkikuta kaypi, o sea, sumakta aydashpa katitapas ushapanchik, ¿ya? Kaypi shuyakunajupanchik maki paskashka kapanchik kikinkunawan, y kaypipas imasha nijupani chay kikindapas kichwapi o castellano shimipipas parlaytushapanki wakinpi ama pingaykuna manda tapunkapa kimiripankichik. Aquí en Otavalo el comercio se activa más entre el miércoles y sábado, y aquí podemos ver también en esta calle que la gente ha salido a vender, a ofrecer su producto, ¿no? Entre granos tiernos, secos, entre verduras, legumbres y demás productos. Voy a corroborar la calle. Esta es la calle... No puedo ver cuál es la calle. Bueno, pero estamos justo al frente del Centro de Apoyo Otavalo, que es la unidad educativa Santa Marianita, Misioneras Lauristas, que estamos de uvillas, mandarinas, ay no más, ¿qué hay? Vamos a ir hablando también con la gente para que ustedes en este Randipa y en este recorrido puedan ver qué es lo que vamos nosotros también encontrando en las calles, ¿no? Buenos días. De APAC TV, Randipa y Caserita, estamos haciendo un recorrido por las calles, cómo está activándose la venta, el comercio informal aquí en sí. ¿Desde dónde viene usted y desde qué hora está aquí? Desde las 7:30. 7:30 de la mañana. ¿Y hasta qué hora se va a quedar? Hasta la 1:30. Depende de lo que vendemos. ¿Y cómo le está yendo en este día? Está bajo. Y encima de eso creo que va a llover. Y encima va a llover, y además está molestando municipales, entonces toca estar acá. O sea, hay que trabajar porque hay que llevar la comida a la casa. Sí, ¿no? así es, para que sea para pan de cada día, pues para alguna cosita. Así es. Muchas gracias. Desde las 7:30 de la mañana con productos. ¿Usted desde qué hora se encuentra aquí? Desde las 8. ¿Hasta qué hora planea quedarse? Hasta acabar esto. Se acaba y nos vamos. Sí. Así es. Ya vemos también que está trabajando en unas pulseritas. Sí, también para no estar ahí de ganar. Para poder sacar. Mientras está sentadita aquí esperando la venta, también se pone a trabajar en las pulseritas. ¿Y en cuánto les vende cada uno? Cada uno a 50 centavos. 50 centavitos. ¿Por pedido trabaja? Así en chico. La docena o lo que salga. La docena. La docena nomás. ¿Desde qué comunidad bajó usted? De Yambiro. Yambiro. Muchas gracias. Desde Yambiro, 7:30, 8 de la mañana, la gente se va reuniendo acá justamente para los miércoles y sábados, que son las ferias. Entonces hay diversas calles que se va la gente, el comercio, la
la población de aquí de Otavalo bajando para ofrecer sus productos, granos secos, tiernos, como les decíamos, frutas, verduras, legumbres y hierbas también, incluso para la casa, para hacer alguna agüita que nunca falta, ¿no? Podemos ver que incluso que sí se vende, ¿no? Que la gente se viene acá, se ubica y vende. Y si no vende, pues simplemente no se va a retirar o se retira ya porque llovió. Muy buenos días, ¿desde qué hora se encuentra usted aquí? Ahorita nomás no dejan trabajar. Cuénteme, ¿desde qué calle le hicieron mover? Si yo cuento, ¿qué provecho me ayudan ustedes? Nosotros más bien estamos haciendo estos recorridos para mostrar a la gentecita cómo está trabajando, dónde se están moviendo, en qué calles nomás se encuentran. Otra personita, Gali, no puedo. Ya, perfecto, no se preocupe. Bueno, como les decíamos y como nos dijeron, ¿no? Si no venden, no se van a retirar y tienen que vender para poder también tener el sostén de la familia. Lo interesante de estos espacios es que se encuentran productos nuevos, novedosos, que no sabemos que se tienen, ¿no? en las chacras. ¿Esto es oca negra? Buenos días, ¿cómo se llama esto? Mashua se llama. Mashua. Para remedio. Vea, remedio, ¿qué? Próstata. ¿Para la próstata es bueno? Eso es bueno. Todo esto en $1. Todo eso es $1. Y vuelta ahí se lava bien, se cocina con panela. ¿Ya? Con toda agüita. Vean. Para próstata, para ¿cómo se dice? Malorina, tal vez. Malorina, que dice eso también. Ay, vean, nomás de eso no sabíamos. Para comprar. Sí, no se encuentra fácilmente. No se encuentra. Por eso dije, no, parecía oca, pero más. Esta temporada que sacamos. Solo en esta temporada, ¿ya? Temporada madura. Perfecto, muchas gracias. Van nomás nosotros enterarnos y también así educarnos en la calle mientras vamos caminando. A veces una va caminando y va encontrando cositas interesantes y no cuesta nada acercarse y preguntar cuánto cuesta o qué beneficios tiene, porque ellas son las productoras y las conocedoras de las propiedades de lo que están vendiendo. Así vamos avanzando en el recorrido para conocer los emprendimientos aquí en Otavalo junto a Randipa y Caserito Caserita. Y desde la Morales y Modesto Jaramillo, Randipay visita el emprendimiento de don Pedro Males con sus artesanías Pedro Males, así se llama, ventas al por mayor y menor de atrapasueños, pulseras, penachos, bisutería y demás, para que usted pueda llevar esto al por mayor y venderlos fuera del país y demás. Pero vamos a ver lo interesante que es el trabajo de lo que realiza don Pedro, que es una persona que ha viajado, nos había contado otras cámaras y quiere que la gente viajera y demás conozca de este emprendimiento lindo que tiene aquí justamente en la calle Morales y Modesto Jaramillo. Tenemos como referencia es las instalaciones de la FISI o una cuadrita de lo que es la Plaza de los Ponchos también. Así que don Pedro nos está esperando. Buenos días. A la orden, buenos días. ¿Cómo le va? ¿En qué puedo ayudar? Veníamos, vimos su localcito con plumitas y demás, atrapasueños que vemos que tiene aquí. Sí, esos atrapasueños son de árbol de la vida, hay de cuero, de hilo. Sí, desde la entradita, sí, ¿no es cierto, don Pedro? Esta me ha llamado mucho la atención. Estos raíces. Le saquemos, perdón, ¿no? Esos raíces también. Vean nomás. Don Pedro, ¿usted trabajó este lindo atrapasueños? Sí, he trabajado por nosotros con pluma natural. ¿Plumas de qué animalitos? De gallina. Ay, vean nomás. ¿Y las raíces de? Las raíces son los que cuelgan en la montaña. Estos son. Decimos raíces, pero en quichua es ango. Ango, sí, está, ¿cierto? ¿En cuánto está saliendo una de estas? Perdón, existe $45. $45. Vean nomás para precio de mayor. Al por mayoría, ya, vean nomás $45, pero algo que les va a durar y muy bien trabajado, como le han hecho, sí, no están quebrados siquiera. Son de piedritas. Nos va contando qué significado tienen los atrapasueños. Estos atrapasueños son un significado para la buena suerte, para la energía,
Sí. Tenemos que ir de todos los tamaños, medianos Hay todos los también. tamaños. Atrapan a las A las mujeres, al hombre, a lo que quiera. Cuando esté en la cama, que esté moviendo, atrapado. También atrapa a hombres. Bien atrapado, ya no le suelta. Más que lindo. ¿Y estos pequeños en cuánto están saliendo? Este pequeñito, por bonito, está a $2, por mayor está a $6. Esto de mucho, también, este de mucho está a $10 la docena. $10 la docena, por si acaso. ¿Y estos lo utilizan para decorar la casita Sí, o para el carro? decorar, sí. Estos son Xinjiang. ¿Podemos bajarle un hito, don Pedro, para que pueda ver la gente también? Xinjiang, famoso Xinjiang, malo y bien. Sí, ¿en cuánto está esto la docena? Esto está a $10 la docena. Blanco y negro, $10. Le coloquemos nomás en el golpe, está sí. muy alto. Y ya, ¿qué más tenemos por acá? Este Xinjiang también está a $15, la número 3. $15 la docena. La docena. Para que se lleve usted nomás pueda llegar y preguntar aquí. De precio por mayor. Ya vamos a ir viendo lo que tiene, lo que va teniendo por acá. Don Pedro nos decía que usted era viajador. Hay de felpa, hay de felpa. Vea, de felpa. ¿Y esta en cuánto está? Está $9. $9. Venga y pregunte por artesanías Pedro Mayles y puede llevarse estos lindos atrapasueños para que los puedan decorar en casa o para que también puedan llevarlos al por mayor y hacer otra reventa por ahí. Estos media lunas. Media luna. Vean nomás qué bonito. Por ahí cámaras ya se nos va a ubicar. Media luna. Media luna, está hecho con... ¿Esto es cinta? A 12 son para negocio. Precio de mayor. $12. Esto es ojo de turco. Ojo de turco. ¿Y en cuánto está eso? A $9. $9. Sí, cada uno. Ya. ¿Usted trabaja bajo pedidos? Sí, eso bajo pedido nomás. ¿A qué contacto pueden llamarle para pedidos? ¿Perdón? ¿A dónde pueden llamarle o a qué numerito? Al 096 98 44 114. Eso, 114. 096 98 44 114 y la atiende don Pedro Males, quien le va a hacer la cotización, pregunta, variedad. De buena suerte. A ver, el buito por ahí también, miren nomás, qué bonito. Para eso para la suerte. Vea, para la buena suerte. ¿Y en cuánto está la docena de estos? Está a 36. A 36. La docena. Salen a $3. No más, qué lindo. Y lo que nos había llamado la atención muchísimo es estas lamparitas también que lo tienen, pueden decorarles en su cuarto, todo modelo. En la sala. ¿En cuánto están las lamparitas? La lamparita del precio de mayor está a $7 $7. 7 la docena. 7 la docena. 84 la docena. Ay, 84. Este Jack, boca cocida. Como les trabajan bastante. Vamos a ver también el penacho, que es algo que nos llamó mucho la atención de aquí. Estos penachitos está a 130. 130. ¿Con plumitas de queso? De pavo. Trabajo manuales. $130 este penacho, vean nomás, para que usted se pueda ir. Los collares está a $45. Vean nomás, por allá vemos cámara cómo están los collares también. A ver, vamos a probarnos este penacho corto. Está. Ya hay el penacho largo, como pudieron ver, que está en 130, y también el penacho corto, que nos va a mostrar. A ver cómo se utiliza. Déjame poner. A ver. Dios mío, qué buena. Ahora sí estoy. Ya, ahí está. Uy, ¿y esto qué es? Orejera. Ay, vean nomás. ¿Y estas en cuánto están saliendo, don Pedro? Está $60. $60. ¿Y esto, personas de dónde se piden o hacen estas órdenes? Eso es lo que es, estos pinachos son de América, pero trabajamos aquí.
Ajá. De indios apaches. Eso, los indios apaches son quienes Apaches. usan estos plumajes, vean nomás qué bonito. Son los 60 apaches, dolaritos y usted 60 puede llamar. dolaritos. Y Precio de bonito es otro precio, ya por mayor es otro, pero ya ahí le negociamos con don Pedro y vamos a ver en cuánto. Don Pedro, ya para ir finalizando, ayúdenos invitando a la gente para que visite su emprendimiento. local. Puede visitar acá, Ciudad de Otavalo, calle Morales y Modesto Jaramillo, el local 580, Artesanía Pedro Males. Así es. O también a las sucursales que tiene los sábados, que está en la calle Colón y Sucre, o los miércoles también, que está en la Plaza de Ponchos, ¿no es cierto? ¿En qué horarios nomás atiende aquí? Desde mañana ahí se atiende, porque toca armar las cosas ya. Ya esperan la gente, ya a golpe de las 10 ya se atiende, o más temprano. Ya, ¿hasta qué hora, a qué hora cierra? Hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde está cerrando aquí Artesanías Pedro Males y nosotros... Y esos trajes para los músicos. Los músicos que viajan, ¿no es cierto? Que les gusta ponerse coloridos, llamativos. Para que hagan música allá en otros países. Vean nomás, perfecto. Para eso compra. Muchas gracias. Hay llaveritos a $5, llaveritos hay variedad y diversidad. Muchas como pudieron muñecas ver. así, todo hay. Perfecto, Variedad. bueno, así y todo artesanía. Aquí hay toda la bisutería que quiera. Perfecto. Anillos, aretes, pulseras, todo. Listo. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias, pase bonita. Vendrá a visitarnos. Claro, así ya, vamos a comprarme más cantidad. Así es, y así nos despedimos de Artesanías Pedro Males, quien realiza la venta al por mayor y menor de atrapasueños, pulseras, penachos, bisuterías, muñecas, pulseritas y demás trabajos artesanales. Aquí justamente en la Morales y Modesto Jaramillo, frente al edificio de la Chijaltafisi. Gracias por haber estado acompañándonos en estos recorridos de emprendimientos junto a Randipa y Caserito Caserita. Con ustedes, desde Otavalo. Otavalo llaqtayukunapa alcaldía ñukanchik llaqtakunapi, ñukanchik kunapa turistakunapapas seguridad tiachunga punllantinmi rikurianahun. Ñankunapi seguridad tiachunga patrullakuna purinahun, kati maskachinahunpas. Sinami Otavalo alcaldía ukuka suk ruraykunawan katirianahun. Tuk ukukunawanpas seguridad tiachunga ima llakia paitiakpipas uchalla yanapangapanmi rimarispa makipuranahun. Otavalopika tukuykunallata aliman seguro kachunmi munanchik. Tukuykunallata ñukanchik llaqtakunapika rikuriaspallami aliman seguridad tiachunga sinchichishun. Otavalo llaqtakunata rikuksamuspa pawkar raymita kawsapay. Otavalo tukuykunapa kachunga paktami kanchik. Otavalo llaqtayukunapa alcaldía.